Buenas noches con todos. Esperando se encuentren muy bien. Gracias. Vamos a revisar. Me han informado que tenemos 2 semanas, más o menos, de trabajo. Del 31 de julio al 8 de agosto hay que pasar la segunda nota. Entonces, tenemos un trabajo que han hecho en equipo. Ahora, es importante que nosotros reforcemos un poco el trabajo que tenemos con Pentaho. De tal forma que podamos tener un buen dominio del mismo, ¿sí? Como tal, la idea es ahora integrar un poco el conocimiento que tenemos y extenderlo un poquito más. Como ustedes pudieron ver, el fundamento de los widgets en todos los software que ustedes expusieron presenta una serie de alternativas para el desarrollo de soluciones. Vamos a tomar lista. Entonces, bajo ese mismo criterio, vamos a fortalecer lo que es Pentaho y vamos a ir desarrollando todos los conceptos que ya, de una u otra manera, nos hemos ido trabajando. Esto, aunque a algunos compañeros no les guste venir a tutoría, está contemplado dentro de la tutoría y también hay un registro de las personas que asisten a las tutorías, ¿no? Entonces, el que viene a la tutoría bien, el que no viene a la tutoría bien, pero se registra, ¿no? Se registra. Eso les cuento para que ustedes conozcan. Entonces vamos a tomar a los presentes. Wilber Alquinga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Listo. John Arcos. Presente, ingeniero. Listo. Kevin Argotti. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Daniel Arias. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Santiago Camacho. Presente, Inge. Buenas noches. Listo. Esteban Canchiña. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Joyce Castro. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Jefferson Chango Luisa. Presente, Inge, buenas noches. Byron Cóndor.
Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Eduardo Cruz. Presente, Inge, buenas noches. Carla Escobar. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Roberto Spin. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Kevin Gómez. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Brandon Jaramillo. Presente, Inge. Listo. Víctor Jiménez. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Luis Roberto Loachamín. Presente, Inge, buenas Listo. Omar Mejía. presente, Inge, buenas noches. Listo. Brian Mesa. Presente, Inge. Listo. Silvio Montalvo. Listo. Patricio Narváez. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Bien. Brian Ñacato. Cristian Parra. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. María José Pazmiño. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Carlos Pinta. Andrés Pupiales. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Alexis Quilachamín. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. David, Reyes. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Johan Rosero. Presente, ingeniero, buenas noches. Listo, gracias. Jordi Vargas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bien. Entonces, a ver. Inge, disculpe, yo también estoy presente. Tuve problemas con mi internet, por eso no me podía conectar. Ñacato, Inge, Ñacato. por favor. Inge. No hay problema. ¿Quién más? Ga. Perfecto. Pues bueno, hay algunas fuentes que han salido del Pentaho, pero nosotros hay un curso que es bueno del Udemy. Está en inglés, pero bueno, lo vamos a utilizar porque nos ayuda a retomar la parte de ETL, ¿sí? Explicar un poco lo que es los jobs, ¿no? Hace una introducción a lo que es Data Warehouse, que es importante para que nosotros podamos ya dejar sembrado para la segunda, para la tercera unidad, Data Warehouse, Data Mart, conceptos de la arquitectura de Data Warehouse, de Kimball. Entonces, si alguien tiene, bueno, tiempo y quiere revisar, etcétera, es muy bueno este curso. No tengo nada que ver con los señores, pero cuando veo algo bueno, lo digo, ¿no? Así como digo que
en las exposiciones de la semana pasada. Hubieron muy buenas exposiciones. Así que les felicito. Espero que sigan adelante con su trabajo. Este es un trabajo permanente, ¿no? Es un trabajo permanente. Cuando nosotros estamos en tecnología, sabemos que siempre hay un universo de herramientas. Entonces tenemos que saber por dónde subirnos a la cresta de la ola para estar siempre arriba, porque la tecnología es muy cambiante, como usted sabe, y de tal forma que, pero también nosotros podemos, ¿cómo no?, establecer un lineamiento constante de aprendizaje, capacitación, mejoramiento continuo personal, profesional. Entonces, la idea es que sigamos mejorando cada vez. Bien, entonces, comparto mi pantalla. ¿Qué voy a hacer ahora? A ver, esperen un ratito. Me está pidiendo. Lo que pasa es que yo le estoy volviendo a reinstalar el Pentaho. Entonces, por eso me pide, está pidiendo pausar antivirus. Un segundito nomás para no perder el tiempo de instalación. Entonces, este es el curso, ¿no? Se llama Pentaho ETL and Data Integration Masterclass. Interesante para poder, a ver, vamos a pausarle un ratito. $30 minutitos. Ok, creo que sea suficiente. También les quería comunicar que también pueden ustedes trabajar con una opción standalone, es decir, una instalación on-premise, ¿no? En cuyo caso puede acceder a sourceforge.net projects Pentaho y ahí descargar una versión para que usted pueda, porque claro, nosotros estamos trabajando con la versión en la nube de 30 días, pero
Es una muy buena opción, la que aquí tenemos en SourceForge, para que usted la baje. Y la trabaje. Nosotros vimos en la tutoría, vimos la construcción de pipelines con Pentaho, que es básicamente lo que son aquí tenemos, cuando hacemos clic en Files, tenemos las diferentes versiones, ¿sí? de Pentaho. Y tenemos el Report Designer, el Design Studio, etcétera, ¿no? Entonces, y esto una vez que se descarga, se genera un zip. Ese zip hay que descomprimirlo y ya tenemos, luego de ciertas configuraciones del Java, la versión del Java hay que verle, ¿no? El JDK, JRE, para que pueda ejecutarse directamente y no tengamos la necesidad de depender del trial, ¿no? Acordémonos que claro, había esa inquietud que tenía uno de los compañeros que había dicho, bueno, si solamente por 30 días. Entonces es una versión esa, community, que nos va a permitir trabajar en nuestro computador. Bien, eso en primera instancia, ¿no? En segunda instancia, vamos a compartir sonido. Esto, como comentábamos, sí, mucha del material está en inglés. Hay algún material que esté en español, eso sí. De hecho, para la próxima clase, puede usted trabajar con la versión en línea de que teníamos, o también puede trabajar con la versión en su computadora, cualquiera de las dos, ¿no? Va a desarrollarse un ejercicio práctico, pero antes de eso, entonces queremos tener los elementos para que usted vaya fortaleciendo lo que habíamos visto y seguir para adelante. Entonces, bien, sin más preámbulos, entonces tenemos la definición del problema, ¿sí? Entonces, nos dice que qué y por qué, ¿no? ¿Qué y por qué? ¿Cómo se elaboran las transformaciones, los jobs o trabajos para soportar las actividades como el manejo de archivos y el emailing? Por ejemplo, yo puedo hacer un job para enviar un correo electrónico indicando que alguna actividad falló, etcétera, ¿no? Entonces eso habíamos más o menos nosotros indicado eso en la tutoría, de tal manera que no, hay cosas que no volvemos a repetir, sino que más bien la persona que le interese, pues tiene que estar revisando la cuestión de las tutorías. Entonces, el Pentaho Data Integration, PDI, tiene la capacidad de
trabajar de acuerdo a ciertas características, ¿no? Pues esto más o menos retomamos para que usted Hi, tenga in this video, pendiente. we will begin the demonstration of transformations and jobs in PDI. As I told you, transformations are used for creating ETLs, that is, you can extract data from multiple sources, transform that data, that is, make changes to it, and then load the transformed data to one or more destinations. Entonces, nos está explicando, claro, a veces es un poquito difícil porque es un acento un poco especial, pero hay que entender que hay tres tipos de tareas, que son las tareas de ETL, ¿no? Esas son las que se van desarrollando. The transformation I will show you is a very basic one. It is just to give you a feel of the entire ETL process. Practically, you will be creating much complex transformations, and in the coming videos, we will see each part of those complex transformations in detail. Pues las transformaciones pueden ser también transformaciones compuestas, así que no debemos sorprendernos de que hayan transformaciones simples, porque una transformación compuesta no es más que la suma de diferentes transformaciones simples, ¿no? But I feel that looking at the process first will give you a feel of what we try to achieve using PDI and what is supposed to be done using a transformation and what is supposed to be done using a job. Algunas transformaciones se pueden realizar también juntándolas dentro de un job. Also, if you followed the instructions for setting up PDI on your system, which I gave in the previous section, you may want to make this transformation on your system also. But that is not necessary. I just want to highlight that this is supposed to be a simple demonstration and you may not make it. You will get ample exercises in the coming videos where once we cover the topic in detail, you will be asked to do some practice exercise as well. So doing this demonstration on your system is not mandatory. It is your personal choice. Entonces, estas son simples transformaciones que se pueden practicar para uno entender de mejor manera o no. Eso es opcional, ¿no? O sea, y es lo que yo le digo a usted. O sea, en realidad hay ciertas tareas que se van realizando y, claro, a veces uno dice, bueno, ¿y cómo mismo es? Entonces, ingresa, ya carga el Pentaho y empieza a hacerlo y a revisarlo. Obviamente aquí damos el tiempo. A veces lo hacemos utilizando la plataforma, otras veces lo dejamos abierto para que usted empiece a explorar eso. Pero luego ya se presenta el trabajo obligatorio donde usted tiene que hacer, por ejemplo, usted va a hacer un job o puede hacer un trabajo conjunto con diferentes flows, con diferentes elementos que se interconectan entre sí, que también se denominan flujos de trabajo, ¿no? Y esos flujos de trabajo sumarizados van a dar un job. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, ¿y de qué estamos hablando, no? ¿Qué mismo es esto del flow o del flujo de trabajo? Pensemos primero en la extracción de un dato de un CSV. ¿Verdad? Número uno, la lectura. Luego pensemos en la transformación de esa data, porque hay valores que pueden estar repetidos, que pueden pertenecer a una ciudad,
a un país y están de una forma denominados de diferente manera, pero pertenecen al mismo. Entonces ¿qué hago? Hago una pequeña transformación, ¿sí? Y ya consolido esos datos y ya los puedo graficar. Más o menos esa es la idea. Now let's start the demonstration. This is the scenario. Entonces, él plantea un escenario. Dice, John es el gerente analítico de una compañía de ventas de muebles. John desea reunir los datos de las ventas para hacer un dashboard, es decir, un gráfico que le permita visualizar y tomar decisiones en base a eso. Entonces, el archivo que John recibe está incompleto. También los trabajos son repetitivos. Por ejemplo, el archivo que recibe cada semana. Consecuentemente, John lo que quiere es automatizar el proceso de la colección o de la reunión de los datos de las ventas. Suppose John is the analytics manager of Solid Woodworks Company, a company that sells furniture. All the salesperson of the company maintains sales transaction in one Excel file which is stored in the sales folder. This is what the Excel file looks like. Entonces, si queremos podríamos partir de un archivo Excel. Tenemos vendedor 1, vendedor 3, vendedor 2, etcétera, ¿no? El producto, la región, la fecha, el ítem, número de ítems y el total de venta, ¿no? Entonces ahí vemos la estructura de la tabla. This data has 7 columns. In each column, we have 7 different variables. The first variable is the salesperson who has made the sale. Then we have product, which is sold. Then we have the region in which the sale has been made, date of sale, then the per unit cost of the product that is sold, number of items that are sold, finally the total sale value of that particular Entonces ahí tenemos la estructura. transaction. In each row, we have one transaction. Cada fila es una transacción. So every salesperson, whenever that salesperson makes a sale, updates this file. Now when John sees this file, he notices that some cells in the file are empty. Se verifican que hay algunas filas que están vacías, ¿no? For example, product is not filled in this cell and in this cell and this cell also. Region is not filled in some cells. Date of sale is not mentioned in some cells. Pues, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, producto, a veces no se ha llenado, otras veces la región y otras veces la fecha. And so on. We do not want empty fields in our dataset. Also, this file is in the sales folder. We want to transfer a complete file which has all the fields into another folder, which is the dashboard folder.
Entonces, lo que se trata es de tener datos lo más completos posible para poder generar, ¿no es cierto?, un dashboard apropiado. So the input file is in the sales folder, and the processed file, which will have all the fields, should be present in the dashboard folder, from where it can be picked up for making a dashboard. Entonces vamos a tener dos folders o dos carpetas. La primera carpeta, ventas o sales, donde tenemos los datos. Y el resultado va a tener en dashboard, o sea, en la carpeta dashboard, ahí se van a guardar ya los datos procesados. So John, who is getting a sales report from the sales team, wants to do the following things on the received data so that a dashboard can be created on it automatically. Entonces debería crearse una vez que ya se procesó, obtener un dashboard de manera automática. Pues primero, las acciones, dice, hay que chequear si es que hay una venta en el archivo, en la carpeta ventas o sales. Si este archivo es disponible, entonces importa los datos. Identifica las filas donde hay datos incompletos. ¿Sí? Y crea un archivo separado de ellos. ¿Ok? Sube los archivos completos en un archivo Excel en el folder o en la carpeta dashboard. Y 5, envía los archivos incompletos al gerente de ventas para su rectificación. Los pasos 2, es decir, disponibilidad e importación. El paso 3, identificar las filas de los datos incompletos. Y el 4, subir los archivos en el dashboard, en la carpeta dashboard. Se realizan por transformación de PDI. ¿Ok? Los pasos 1, transformación. Y el paso 5 se realiza como parte de un job. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda a identificar cómo nosotros vamos a desarrollar el trabajo y cómo lo vamos a enfrentar, con una transformación o con un job. Como ustedes pues realizaron el análisis, la consulta de lo que es job, entonces no tenemos, se supone que no deberíamos tener problema para entender este tipo de problemática. So the first thing is to check whether there is a sales file available in the sales folder or not. If there is a file, then we need to get data from the file. If the file is not there, we will stop the process right there. After getting the data, we want to check which rows are empty. We will separate the empty rows and we'll put them into another file. And the rest of the rows which have complete data, we'll put those rows into another file. Then the fourth point is to upload the complete file as an Excel file to the dashboard folder. And lastly, the file which contains incomplete rows, that has to be mailed to the sales manager so that the sales manager can rectify the incomplete rows. You can notice that the second point is of data extraction. Entonces ahí tenemos, o sea,
Por ejemplo, si a usted le dan un problema de este tipo, ¿no? Usted tiene que ver cuál es el procedimiento que tiene que hacer. Entonces, ojo, tengo yo que escribir un detalle de los pasos que estoy siguiendo. Tengo que identificar dónde está la extracción, dónde está la transformación, dónde está la carga, ¿no? Eso en su proceso, en su ejercicio de la próxima clase, en su prueba, en su examen, ¿no? Como un aporte suyo. Okay. No, aquí no es solamente que nosotros tenemos que empezar, bla, 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 cargamos, generamos, no somos máquinas, ¿no? O sea, tenemos que fortalecer el proceso analítico del pensamiento para que usted aprenda con esa información a tomar decisiones y aprenda a enseñar a los tomadores de decisiones a que analicen bajo esa óptica. Es decir, no somos nosotros únicamente los gestionadores, programadores de la solución, somos los agentes analíticos de los resultados y entrega de resultados analíticos para que yo pueda expresar qué es lo que hago o qué es lo que me entregan los datos. Yo tengo que analizar qué es lo que me quieren decir los datos. Entonces, puedo expresar ante un público, ante una persona, ante un grupo de gente, ante mi jefe, etcétera. Tomen en cuenta eso. No estamos enseñando únicamente una herramienta, estamos exigiendo de los estudiantes un esfuerzo analítico, ¿no? Bien. That is getting the data from a static Excel file. Third point is of transformation or of pre-processing the data. We identify blank cells and remove the rows which have blank cells. And the fourth point is related to loading the data, where we put the final file in the destination folder. These three steps constitute ETL, and we will handle these three steps using a PDI transformation. The first and the fifth point, along with the transformation that we create using second, third and fourth step, will be the part of Pentaho job. Although this fifth point, where we mail the incomplete file, we can mail using a transformation also, but that has a limited functionality and that is not a good practice. So we will use a PDI job for steps 1, step 5 and the transformation that is created in steps 2, 3 and 4. In the next video, we will create a transformation of steps 2, 3 and 4, and the video after that will contain a job covering steps 1, transformation and step 5. Bien. Pues como vemos, se ha explicado, se ha analizado la problemática. So to create a transformation, we will open our graphical interface, that is Spoon. Pues, usted puede ir trabajando con Spoon paralelamente a lo que vamos haciendo.
¿no? Entonces, si usted quiere trabajar descargando, ¿no? Como decía yo, dentro del chat y en el aula también le voy a poner el link, ¿no? Me había olvidado de hacerlo, mis disculpas por eso, de descarga, porque habíamos dicho, podemos también trabajar standalone, es decir, en mi computador. Ahí le paso al chat de Zoom, donde puede descargar. También le voy a subir a su, Classroom. Deme un minutito nomás. Como digo, yo estoy volviendo a reinstalar el Pentaho. Por eso pido disculpas porque se me demora un poquito a mí mi Pentaho. Así que voy a abrir el aula, Classroom, perdón. Una vez que ya tenga yo subido ahí directamente, pues vamos viendo y vamos trabajando. Entonces, la descarga de Pentaho había una pregunta del compañero Arcos que me había hecho y, y claro, es válida, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué software es el que yo debería primariamente tener instalado en mi computador para tanto las pruebas como las evaluaciones y los ejercicios? Entonces, si bien es cierto, pues nosotros tenemos un universo, no, no vamos a cubrir todo porque es demasiado extenso. Entonces, nos centramos en dos. Pentaho, o Pentaho, como le dicen, y Orange Data Mine. Los dos son referentes para ejercicios que vamos a irles intercalando dentro de nuestro trabajo en estas 2 semanas que tenemos para ir completando, como no, los casos de estudio y la parte práctica del, del trabajo, ¿no? Eh, con ETL.
Para corroborar eso, deme 2 minutitos. Inge, una pregunta, no lo escuché bonito. ¿Íbamos a usar Pentaho y qué otro software? Sí, o sea, no es que vamos a hacer, sino que con el fin de determinar o definir las herramientas para las evaluaciones. Entonces, lo que usted tiene que tener instalado a fin de que vaya revisando, esté preparado para los casos de estudio, etcétera, tiene que tener Pentaho y Orange. Los dos de manera alternativa pueden ser utilizados en los casos de estudio, en los trabajos, en los exámenes, en las tareas, etcétera. Entonces, hay que hacer un énfasis dentro de esas dos herramientas, y eso es lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas. ¿Sí? Al compañero que preguntó, ¿sí le respondí? Sí, Inge, gracias. Ok. Entonces vamos a abrir nuestro sílabo. El sílabo es un referente, como usted sabe, pues de lo que nosotros estamos haciendo, porque a partir de eso, pues nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Nosotros hemos visto la mayoría de los procesos, sí, ustedes se adelantaron realizando un proyecto, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a ir fortaleciendo toda la parte y con la ayuda de Orange Data Mining, nosotros vamos a tratar de llegar a la parte de lo que es procesamiento de imágenes con Machine Learning, que esto nos da un toquecito especial dentro de los procesos de técnica. Entonces nosotros avanzamos un poquitito más. Perfecto. Bien. Entonces visualizamos. Vamos a ver si estamos visualizando la pantalla. Sí, perfecto. Visualizando la pantalla. Es la demostración de Pentaho, ¿no? You have to run the spoon.batch file or spoon.sh file depending on your operating system. I have Spoon open with me. In this, I'll go to File menu. In New, I'll select a transformation. You'll see a new tab for this new transformation. By default, it is titled Transformation 1. This blank slate is where we will draw the... Aquí tenemos el canvas, ¿no? Tenemos, fíjese, la ejecución, la visualización, parar, play, stop, ¿no? Entonces, y aquí tenemos el input y todo lo que podemos realizar conjuntamente con Pentaho. Ahora, si usted dice, bueno, ingeniero, y también ha habido cómo hacer con
Con Azure también ha habido cómo hacer ETL, con AWS, claro. O sea, hacia allá va la tendencia, ¿no? Porque obviamente estamos trabajando con un entorno integrado de datos y, por ejemplo, si yo tomo los datos de la nube o tomo los datos de redes sociales o tomo los datos de donde sea, estos datos se tienen que procesar, se tienen que limpiar, se tienen que subir a una nueva fuente, a una nueva estructura o una estructura parecida de base de datos para que pueda generar conocimiento, ¿no? ¿Cómo generamos conocimiento de manera rápida y sencilla a través de los dashboards? Ok. Steps of our process. A lot of people draw the process on a piece of paper first. Our transformation is a simple one, so we will draw it here straight away. On the left, in the Design tab, you will find all the options of actions that PDI can take. We just need to pick the right actions and put them over here and then configure them correctly. So as discussed in the last lecture, our first step is to read the data which is kept in the sales folder. Entonces, está trabajando con una versión que se ejecuta en la computadora. Entonces, cuando yo tengo se me genera esta carpeta que se llama Data Integration. Dentro de Data Integration tenemos esta estructura, ¿no? Dentro de esa tenemos samples y tenemos DB, ¿sí? Base de datos, jobs, tenemos transformations. Dentro de transformations tenemos files. Y dentro de files, aquí tenemos sales data. Con ese es el que va a trabajar y con varios de estos van a trabajar. Perdón. Let us check out our sales folder. You can see that in the sales folder, there is a file called furniture sales. Furniture sales. Bueno, si no, podríamos generarle, ¿no? Podríamos generarle en base a la estructura que teníamos. And it is a comma separated values file. That is a CSV. Este es un archivo separado por comas. Es decir, perdón, es un CSV. Es un archivo separado por comas. Es un CSV. File. In this preview of the file, you can see that each value in the file is separated by commas, which is why it is called comma separated values file. If you're doing this along with me, you will find the CSV file in the resources section. The file is titled furnituresales.csv. Este archivo voy a tratar de bajarle. Vamos, si tenemos acá. Vamos a ver si tenemos acá.
Con esto veamos la estructura, voy a ver la estructura y para que usted pueda replicar y tenga también datos para los que pueda realizar ejercicios propios o pruebas, los que usted quiera desarrollarlo. Eso obviamente pues es importante para que podamos tener un pool de datos sales data, customer. Ya. Entonces voy a subir un zip. A ver, descargas. Tengo. Le vamos a subir un zip. Ya. Le voy a subir para que usted lo tenga. Ya le muestro. Ya le muestro lo que estoy haciendo. Entonces aquí vamos a subir archivos para trabajo en Pentaho. Sí, pueden haber otros, pero habría que ir viendo, tratando de utilizar estos que descargas, Pentaho, data, ahí tenemos. Listo. Ya tenemos el data. ¿Sí? Perfecto. Ahí estamos viendo la carpetita. Estamos viendo la presentación, perdón. Putting the data into Pentaho. So we will click on this input category. Here the first option is the CSV file input step. Click on it, drag and drop it on the canvas. This small icon represents the first step. Now to configure this step,
we have to double click on it. I will not explain all the options which are available here in this particular video because that will be covered in the later part of the course where we will see each item in greater detail. For now, I will just set the file name and the file location by clicking on this browse button. You have to reach the location where you have kept the CSV file and select the CSV file and click on OK. And you will be able to see the entire location as well as the file name in this file name text box. The delimiter is automatically set because we selected CSV file, which stands for comma separated value. So the delimiter is a comma. Aquí lo único que hace es, digamos, setea el tipo de dato, ¿no? Pues, por ejemplo, hay algunos tipos de casos que se pueden resolver. Hay algunos que vienen ya creados ya los datos. Otros hay datos que a usted les piden generar. Entonces usted tiene que generar el CSV. Entonces la forma más simple de generar un CSV es simplemente yendo al Excel, ¿no? Y transformando ese en un CSV. O sea, el contenido que yo tengo en un CSV, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo trabajar y generar mis propios CSV de práctica, ¿no? Entonces, usted toma las columnas de Excel y genera. La otra también es data que ya viene preconfigurada, ¿no? O sea, esa que nosotros descargamos de la data abierta, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo este, ¿no? Tengo este, por ejemplo. Entonces usted dice, voy a guardar este. Cuando me deje, ¿no? Y aquí tiene delimitado por comas, ¿no? Ahí el CSV MDOS delimitado por comas. Regularmente trabaja con el CSV UTF-8. Hay el otro simple, CSV delimitado por coma simple. Entonces, dependiendo de la versión que usted tenga de Excel, entonces hay que ver. Y acá, esto tiene que ser compatible porque fíjese que acá tenemos un CSV delimitado, ¿sí? Por comas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, se le dice que suba 50,000 registros, pero también se puede decir que suba todo lo que hay, ¿no? Entonces, eso ya usted lo puede ir midiendo, lo puede ir probando de una manera por el tiempo, ¿no? Once these are set, then we have to click the Get Fields button and click on. Entonces aquí, por ejemplo, dice que se va a subir 100 para hacer una prueba. OK.
You will see the column names and their types written here. Esta es la estructura, ¿no? Ahora, si usted dice, bueno, yo no tengo esa data, usted puede generar su propia data con esta estructura, ¿no? Y entonces ya tiene para hacer la prueba, porque acordémonos que al inicio se mostró un Excel donde estaba el CSV. Entonces, para reproducir este ejercicio, se podría hacer eso. And then we can click on OK. If you want to see the output of this step, you just right click on it and select Preview. If you click on Quick Launch, Entonces, para ver qué es lo que se cargó, entonces hacemos un preview y ahí tenemos. you will see the exact same contents as the CSV file. So the cells which are empty are shown here as null. We will take out the rows which have blank cells and put them in a separate file. Entonces, todos los que tienen null, aquí lo he colocado, entonces eso se van a colocar en un archivo separado. To do this, we need to filter our data. Entonces aquí vamos a filtrar los que no están completos. For filtering the data, we use a filter row step which is found in the flow category. Why is it in the flow category? Because filter row step controls the flow of data. It decides which row of data will go where. And that is decided basis some predefined condition which we specify. In the flow category, we pick up filter rows and put it next to the CSV file input. Entonces le vamos a filtrar los archivos, los registros, perdón. Es decir, Before las we filas. configure this step and define the condition for filtering data, we will first connect these two steps. To do that, when I hover over the first step, I see these few options. The first icon here is for input connection and the fourth icon here is for output connection. Since we want to connect the output of this step, I select the output connector. You can see that an arrow originates from this step now. Now I go ahead and click on the filter row step. Here we get two options. Is it the main output of the step or the error handling of the step? We will just select main output of the step for now. I'll explain what these two options means in the later part of the course. Now the output of CSV input step will go to the filter row step. Entonces de esa manera estamos enlazando, ¿no? Enlazando los dos widgets para poder, digamos, proceder al filtro, al filtrado. It is time to see what we need to configure the filter row step. When we double click on it, we open the configuration window. In this window, we can see that there are two options: send true data 2-step and send false data 2-step. This basically means that after we specify the condition in this box below, whichever row of data satisfies that condition, those rows of data will be sent to the step which is specified in this block. And rows which do not meet the criteria
go to the step which is specified in this box. We have not added the next few steps as of now. Well, let's complete the flow first and then we will configure this step after that. Entonces, primero va a completar el flow para posteriormente, pues, revisar los filtros. The next part of the process is to create two files. We will create one Excel file which contains the rows with missing values. That file we will later send as an email to the marketing manager. Entonces, lo que sucede ahí es que con los archivos, con los registros que no están, se debe crear una nueva carpeta, como veíamos, y mandar un mail al gerente de marketing. And the second file that we want to create will be a CSV file, just like the one from which we read our data. But this file will be saved in a different location, that is the dashboard folder on our system. Pues acordémonos que no, o sea, había dos carpetas, ¿no? Carpeta 1 de la fuente y la otra de los datos procesados. We will be writing the data in Pentaho to new files, which will be saved outside of Pentaho. So these steps will be found in the output category. So in this output category, you will find the steps which can be used to write CSV file as well as Excel file. CSV file is basically a text file. So for CSV output, we'll pick this text file output step and place it next to filter rows. The second file that we want to create is an Excel file, which can be created using Microsoft Excel output step. So I have picked up both of these steps, text file output and Microsoft Excel output, and I have put them next to the filter row step. Now let's connect the output of our filter row step to these two steps. We will again hover over the filter row step. This fourth option is output connector. We'll click on it. An arrow will originate, which we will end at the text file output. Pentaho realizes that filter row step has two types of output. One where the condition is met, that is the result is true, and other where the condition is not met, that is result is false. Entonces, ahí hay dos opciones, que el resultado sea verdadero o falso. O sea, hay que determinar qué es lo que hay que hacer. The condition I am going to set is going to check that the values in the rows is not null. Entonces, como vamos a ver que no sea nulo. So rows which meet this condition should come to the text output file. Therefore, I select result is true option here. Correspondingly, in the Excel output step, I want those rows which do not meet the criteria. So I will select result is false here. So this is the entire flow. Ahí tenemos dos flows, ¿no? Dos flujos. El primer flujo es el que tiene todo verde, ¿no? Eso se ejecuta cuando la condición es verdadera. Cuando la condición no es verdadera, cuando es falsa, entonces se ejecuta y se marca con ese punto rojo. No significa que hay error, sino que se está ejecutando por la condición de falso. Perfecto.
Flow of the process that we want to create in the transformation. We just need to configure these 3 steps now. Let's do them one by one. Let's first double click on the filter row step. These 2 options are filled now because we have created the connectors. We need to set the condition. Aquí se autollenó, ¿no? Cuando manda verdadero, se va por el text file. Cuando sale falso, se va por el Microsoft Excel. I am setting the condition that the 3 variables which sometimes contain null value are not null. So this is how we will specify the condition. Entonces, cuando yo hago clic ahí, me dice, ¿cómo voy a especificar la condición? Entonces, cojo el campo y la condición. These 3 fields, product, region and date, these 3 might contain null value. So let us first select product. Okay. Product is equal to, let us leave it blank. I want to specify the condition that product should not be null. So if I click on this box, it makes the condition that product is equal to not null. This is the first condition. Then the next condition we want to specify is again not region is equal to null. Okay. Now we will add another condition. For that I am clicking this plus icon. I click on this new created condition, select not, select the field as date and leave this option as is. So Entonces, cuando yo digo que no sea ¿sí? null, pues le dejo ahí en blanco para que me valore tanto la una condición como las otras, ¿no? So that this means that date is not null. Entonces aquí se puede ver y editar la subcondición, cómo va quedando, ¿no? So we have 3 conditions here. Product is not null and region is not null and date is not null. Pues tenemos 3 condiciones de que fecha, región y producto. Whichever row in the input file satisfies all the 3 conditions will go to the text file output, and whichever row does not satisfy any of these conditions will go to the Excel file output. Pues si no se satisface ninguna de las condiciones, se va por acá. Es decir, se va al Excel. Si se satisface, va al texto, o sea, al archivo de texto. So the complete file will be in the text format, which we will save as a CSV, and the incomplete file will be as an Excel file, which we will mail to the marketing manager. El archivo completo se va al text file. Y el archivo incompleto para comunicarse con el gerente de marketing se va en formato Excel. In the filter row step, we have to mention that the value is null. So we'll click on value and click on OK. So it is a null string. Similarly, we'll go to region and click on OK. Similarly, we go to date and click on OK. Now this step is configured. Next step is text file output. Entonces, una vez configurado el filtro, se dice ahora vamos a configurar
todo lo que son el archivo tipo texto. Let us double click on it to configure it. Here I'll just change the location where this file will be saved and the extension it will have because I want a CSV file. By default it will save it as a text file. I want a CSV file, so I'll change the extension to CSV. Entonces el archivo se cambia de tipo CSV And I'll change the location. y se cambia también el destino donde se va a guardar en dashboard. We want to save the text file in the dashboard folder. So I have selected that particular location here. And in this folder, I want to name the file as complete file. Entonces ahí se le da el nombre de archivo completo, complete files. The extension is CSV. Tipo de extensión CSV. Then in the fields tab, we need to specify all the fields that we want in the output file. Y en los campos, en files, nosotros necesitamos especificar los campos de salida. So instead of specifying all the fields manually, we'll just click on the Get Fields button. You can see that it has automatically fetched the fields coming from the previous step. I'll just specify the format of these numbers. If you do not understand this representation, do not worry. I'll explain the representation also in the later part of the course. So now we can click on OK. Lastly, we have to configure the Excel output step. So let us double click on it. Again, we have to give the location of the file with file name, which this step will create. So for that, we will browse. And in this location, we will create incomplete file. Bueno, entonces tenemos ya listo la versión actualizada de Spoon con Pentaho. Entonces, lo mismo espero que usted revise su versión, la pula, la instale, porque este ejercicio va a quedar de deber para que usted lo suba, lo realice hasta el día jueves en la mañana a mediodía, ¿no? Usted se basa en la estructura que está definida y lo va creando. Que la idea es no solamente estemos trabajando de manera pasiva, sino de manera activa. Entonces, para eso, pues, usted tiene que empezar a trabajar con su Pentaho, bien sea online, en la nube, con la cuenta trial, o también con la versión en su computador. Cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente que usted trabaje, de manera que lo importante
aquí es pasar a la práctica, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver un segundito. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Entonces, estamos definiendo la salida del archivo Excel, ¿no? ¿Dónde va la extensión? This will be saved as an Excel file. So the extension is XLS. Then in the content tab, we will tick this header option. Es un archivo que tiene cabeceras. It is automatically ticked, but in case you are doing it with me and it is not ticked, so do tick it manually. We are doing this because we want the same header in our Excel file which we have in our data. Then in the custom tab, let us highlight our header row with a gray background and with white font. Entonces aquí se marca el color de la letra de la cabecera y el fondo, ¿no? Lastly, in the Fields tab, we have to click on Get Fields so that these fields are automatically picked up. And now we can click on OK. Entonces, define tanto lo que es el Excel como lo que es el text file para que puedan recibir los datos. And that's all. Our transformation is ready. Entonces, la transformación está lista. Perdón. Let me tell you again what this transformation will do. First, it will pick up the furniture sales.csv file from the location that we have specified in this step, and it will read the data from it. Then it will create one CSV file in the dashboard folder in this step. This file will not have any null values or blank values, and it can be used to create a dashboard right away. Another file will be created, which will be an Excel file, which will contain all the rows which have some missing data. And this file we will later on send as an email attachment. Entonces, una vez que carga los datos, filtra y divide en dos, ¿no? Los que están correctos y los que están incorrectos. Los que están incorrectos tienen que generarse un correo para que sean corregidos y reenviados. Now when we run, Entonces, el momento que usted haga este ejercicio, lo que le solicitamos es realizar, ¿no es cierto?, un resumen que puede hacerle en Word con sus propias palabras, paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa, paso 3, tal cosa, etcétera. Porque ese es un análisis comprensivo de lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para fijar en la mente lo que estamos haciendo y cuáles los elementos que estamos utilizando, ¿no? Aunque parezca redundante y parezca un poquito, si se quiere,
trivial. No. Desde mi punto de vista, ningún trabajo es trivial, sino más bien es de carácter analítico y reforzativo en cuanto al aprendizaje. Ese es el objetivo de que usted ejecute estos pasos con su Pentaho. This transformation, we can see the magic happening. Let us click on this run button. We'll click on this run button now. Now, when we have to run a transformation, we have to save it first. This tab is suggesting that we save the transformation now. So I click on yes. Entonces aquí la transformación tiene que guardarse. Siempre, si usted no ha guardado, le va a pedir guardar. Es obvio, ¿no? And in the same folder, I'm saving this transformation as a demo transformation. This transformation that I have created and I have saved in this folder will also be available to you in the resources section of the course. You can see that the spoon has successfully done the transformation and we see ticks on each of these steps. When I go to my folder, which I have specified for creating the files, I can see that there is one incomplete file created and within the dashboard, there is one CSV file created. Entonces se crearon los dos archivos. Let us open both of these files to check if they were created correctly. In this CSV file, the items which are supposed to be separated by a comma are actually separated by a semicolon. So we need to go and change that. Let us check the Excel file. The Excel file looks good. It has exactly those 5 rows which have some data missing. Entonces, ahí está revisando el tipo de archivo, cómo se está generando. We can straight away forward this file to the marketing manager. So let us correct this text file output. In the content, we'll mention that the separator has to be a comma. O sea, aquí había un error, ¿no? Porque según la revisión estaba generándose separado por un punto y coma. Click on OK. Let's delete the files first that were created last time so that we can run the transformation again. Pues borra los archivos y genera nuevamente la Now we can run the transformación. transformation again to get the correct file. The transformation has run successfully. Let us check out the CSV file. O sea, ¿qué pasaría si es que no borramos? Muy probable que quiera sobreescribir y pueda salir algún error, ¿no? Entonces, por eso se le borra de manera preferente para poder no tener ningún conflicto. This is the file generated this time. And you can see that it is correctly created this time. And if you open it in Notepad, you'll see that the individual items are separated using a comma. That is, it is a comma separated values file. Este es el archivo separado por comas. With this, I hope you can appreciate how simple and powerful Pentaho is. Entonces ahí estamos viendo el trabajo simple con Pentaho, ¿no? Y vamos a ver el job.
Hi and welcome back. Entonces, se había tomado el archivo, se filtró y se generaron tanto el text file como el Microsoft Excel. Las dos salidas a partir de las condiciones descritas. We are going to add two more functionalities to the process we created in the last video. As I've told you earlier, for ETL, we will use transformations, and for ancillary activities such as file management, emailing, ordering transformations, etc., we will use jobs. A lot of things are overlapping between the two, but this is in general a good practice. ETL using transformations and rest of it using jobs. Now let's create a job. We go to the file menu, click on new and then select job. Entonces, en este caso se va a generar un job. El job va a integrar algunas características especiales que se deben definir. Ahora, dentro de mi informe, cuando yo haga práctica de este tipo, alguien podría decir, bueno, y yo tendría que añadir una parte introductoria de lo que es la teoría, por ejemplo, de lo que es un job, de lo que es una transformación, ¿no? Sí, o sea, es ideal, ¿no? Porque eso corrobora, digamos, todo el marco general, soporta el marco teórico para el marco práctico. Entonces dice, por ejemplo, al especificar, no hay que abundar, no hay que hacer un trabajo demasiado extenso, pero sí importante pues tener esa referencia como una base teórica y una referencia bibliográfica. ¿Y qué sería ideal? También sería ideal que una vez que usted haga el informe, añada sus conclusiones, no diciéndonos que el Pentaho funcionó bien, porque eso ya lo sabemos, ni que el Pentaho es bueno, ni que el Pentaho, sino más bien de que se realizaron algunas transformaciones de tipo A, B y C, que se obtuvieron estos resultados que son mucho más importantes ahora, o sea, cuando usted haga conclusiones, las conclusiones deben ser sobre los resultados obtenidos. Sí, por ejemplo, si usted hace un estudio sobre la precisión de una proyección o un análisis de tendencia basado en Machine Learning y esa predicción es 80% exacta o 99,9% exacta. Entonces, eso ya es una conclusión que es importante, ¿no? Entonces, tratemos siempre de valorar un poco las conclusiones y de pensarles un poquito para que no sean muy obvias, ¿no? Ese es el mensaje sobre ese aspecto. You'll see that a similar UI opens up, similar to what we saw during the transformation, but the options and design tab are different.
Entonces, si bien el job tiene igual un canvas, el canvas tiene diferente estructura, ¿no? Sobre lo que es la forma en que se va a manejar y se va a estructurar este job. In general category here, you will see the start job entry. This is the first step in a job always. So we will drag and drop it on the canvas. Entonces, el job tiene un start, tiene un set de variable, tiene con qué transformación va a trabajar. O sea, es decir, este puede llamar a una transformación ya definida previamente, ¿no? And this is our starting point. Now the first thing we want a job to do is to check whether the CSV file, that furnituresales.csv file, is present at the location or not. If it is present, we will process further. Else, we will stop there only. Entonces, aquí va a analizar si es que existe el archivo o no existe. Si es que existe, procede, si no, se detiene. This is a conditional type of job step and therefore can be found under the conditions category with the name check if the file exists. So this is the job entry. We will drag and drop it next to the start job entry. We will configure all of the job entries later. For now, let us create the entire process. After we check whether the file exists or not, if it does exist, we would like to run our transformation. So the next step should be transformation. There is a job entry using which we can run previously created and saved transformations within jobs. Entonces, aquí hay una simple definición de los elementos, ¿no? Entonces dice, si es que existe un archivo, entonces hace tal cosa, y si no, pues nosotros podemos definir qué otra determinación tomar sobre eso, ¿no? O sea, regularmente, si es que existe, llamamos una transformación. You can find it in the general category with the title transformation. We can drag and drop it next to the check if file exists job entry. The other possibility here is that the file does not exist. In that case, we would like to stop right there. To stop the process right there, we use an abort step. We will find it in the utility tab, and this is the abort step, and I'm going to put it below the check if file exists step. Si usted tiene, si el archivo existe, entonces manda una transformación. Si el archivo no existe, entonces aborta el trabajo y envía un correo a la persona pertinente, ¿no? You can see that all of this is quite intuitive. The name of the steps, their categorization, and using them by putting them on the canvas and connecting them. All of this is much simpler than actually working on several data sets from different sources or actually coding in a programming language. Okay, after running the transformation, we will have two files created. If you remember from the last lecture, there will be a CSV file containing normal data, that is the complete data, and one Excel file containing the rows with missing data. The output of the transformation. Entonces, basados en la transformación anterior, teníamos dos tipos de datos. Los normales, digamos así, y los con error. Transformation step is going to be these two files. But as the next step,
we want to mail only one of these files. If I put a mailing job entry here, it would send both the files in the email. So before putting the emailing entry, we have to delete one of the file names from the result coming out of this transformation. For that, I'll go to the file management category and select the delete file names from result job entry. I'll put this right next to the transformation. Using this entry, we will remove the name of the CSV file which had the complete records, so that the only result remaining is the Excel file which has incomplete data. Entonces, le va a dejar lo que son los archivos, el archivo, mejor dicho, con datos incompletos. Note that the file will not be deleted, only the file name will be removed from. El nombre del archivo se remueve del resultado, significa que es de entrada para el próximo paso. From the result, which means that the input to the next step will be the name of the Excel file only. Es decir, toma solamente el nombre del archivo Excel. And the last step is obviously the mailing step. Y la última parte es enviar por correo el archivo como un attachment. Where we will mail this file as an attachment back to the sales manager, asking him to fill the missing data. Mailing job entry will obviously be found in the mailing category. Let us open this category. I am picking this and putting it right here next to the delete file names job entry. Right. So these are the job entries. Como va quedando es así, ¿no? Uno tiene la posibilidad ahí de irle acoplando de acuerdo a la necesidad. Now we have to connect them. For connection, hover over the job entry, select the output connector and connect to the next step. We'll do this for all the job entries. I'm connecting transformation to the delete file names from result, connecting delete file names to the mailing job entry, and this check if file exists will be connected to about job. You can see. Ahí acordémonos que está tomando o está marcando ese punto rojo, no porque hay un error, sino por el caso contrario. See that on the connectors also there are some symbols. On this job entry there are two different types of symbols. One is the tick and other is cross. This suggests that if the file exists, we will move to the transformation, and if it does not exist, we will move to this job entry which is abort job. If you want to toggle the connector type, you just have to click on the tick or the cross that you see here. So we want a tick here only. By default it was a tick, which is what we wanted. Now comes the time to configure each of these steps. Start is by default start only. We need not configure this. In this step, we need to give the file name or the folder name for which we want to check the existence. So ours is a CSV file. So we'll click on this file and we will select the furniture sales file.
you can see that the entire location and the file name comes here, but this does not end your job. You have to click on add button also, so that the file name is added to this list. Once it is added, you can click on OK, and this step is configured. No need to configure the abort job. In the transformation, we need to select the previously saved transformation which will be run here. For that, we will browse it. La transformación que ya se tenía se carga, ¿no? And we will select the demo transformation that we saved last time. Once you have selected this, you can click on OK, and this step is also configured. Now we have to configure the delete file names, and we have to tell it which file is to be deleted. We'll tick this checkbox, and in the wildcard, we will mention the file name, which is complete file.csv. This is the file name that we mentioned for the CSV file. Now this job entry will delete the file from the result which has the name complete file.csv name. The other file which will move to the next job entry has to be sent as Entonces ahí seteamos a quién va el archivo y cómo va, ¿no? an email. For that, we need to set up the emailing job entry. The mailing job entry is a bit complicated. I will not be explaining it in depth as of now. It will be covered in depth later on. Here I'm going to use Gmail server to send the mails. You can also try setting up using your own Gmail account, but you may or you may not get your email because sometimes Gmail stops Pentaho to connect and it will give you warning that some application was trying to connect. In such a scenario, you will have to go and change certain settings in your Gmail so that you can use external applications to send the emails. Por ejemplo, si utilizamos el Gmail, a veces puede parar, es decir, está utilizando aplicaciones externas, entonces hay que definir el Gmail para que pueda trabajar en ese sentido, ¿no? I'm not going to cover all that as of now. I'll just enter my details in the server and the destination address. So the destination address is sales.starttech@gmail.com. This is the email ID which will receive the email. Sender is Pentaho demo job. Sender address is my email ID. This same email ID will be used as reply to. Contact person is Abhishek. In the server, we will write smtp.gmail.com. Hay que configurar el SMTP, ¿no? El puerto. So if you are using a Gmail account to send the email, this is the server that you have to write. If you have your own emailing server, you have to write that information here. Port for Gmail is 465. We are going to use authentication. Here you have to write the username. And in the password, you have to mention the password. We will use secure authentication using SSL connection type. Now in the email message, we want to only attach a comment in the mail body, and we will write the comment here. The subject is going to be missing
data in sales file, and the comment is please provide the missing data. By default, it will attach the file coming from the previous step. We'll just tick this and select the general file type. And our emailing job entry is now configured. That is all we need to do. And we can click on OK. All set, and Entonces ahí está la configuración para el email. Y le vamos a dejar correr esto para que terminar casi igual con el tiempo. Tal vez necesitemos un par de minutos y que no haya ningún problema, y más bien que ustedes tengan este elemento que ya lo voy a subir igual que la tutoría para que tengan como insumo para su trabajo. done. We are ready to run our job. Let me just go and delete the files that were created last time when we ran the transformation, because the transformation will be done again when we run this job. So this complete file, so I've deleted the complete file, and I'm also deleting the incomplete file. Right, now we have only the input file. We are ready with our setup. Right now the file exists, that is the input future sales.csv file exists at the location. So we will go through this entire process and we should be receiving one email with the incomplete file. I'll also show you by removing that input file. We'll run this again, and that time after checking if the file exists, it will straight away abort the job. Now let's run it. I'm saving the job as demo job. You can see that the job has successfully run. Now, if the job was successful in the transformation, 2 files should have been created in the designated location, and one of the files should have been mailed to the given email ID. Let us go and check this. You can see that incomplete file is here, and in the dashboard folder we have the complete file. Ahí está recibido en el And email. this is the email that Pentaho has sent us. Pentaho demo job is the title that we gave it. Please provide the missing data is the comment, and this is the attached incomplete file.xls. Now if I remove this file, furniture sales, from the folder that we have designated earlier, and run this job again, you will see that in the middle abort job was run and the job got aborted right away. So instead of creating the files again and mailing it, this was the path followed. It started, it checked if the file existed, it did not, so it aborted the job. Pues para que usted tenga presente el minuto que habíamos pedido, que se va a
Entonces, aquí usted va a tener el trabajo de ETL, perdón, de ETL con Pentaho, ETL y Jobs. Con Pentaho. Desarrollar el ejercicio y elaborar un informe. ¿Qué va a aparecer acá? Corrijamos esto. ¿Qué va a aparecer acá? Aquí va a aparecer el link del video de la clase de hoy. Perfecto. Si usted tiene alguna consulta, a ver, la fecha va a ser el día jueves a las 12 horas, ¿no? Y nada más para recordarles a los alumnos que el día martes de 4 a 5 hay una tutoría. La tutoría se realiza como una actividad complementaria, así que yo cordialmente les invito a que ustedes participen. Si bien es cierto, pues la tutoría puede no resultar, ¿cómo se dice?, del agrado de los estudiantes, es algo que hay que cumplir, bueno, lo venimos cumpliendo. Y también tratamos de revisar algunas actividades complementarias que pueden servir, como no, para que usted desarrolle mejor manera sus actividades y también conceptualice algunos temas que son importantes. Bien, con eso me despido. Buenas noches con todos y hasta el día jueves. Hasta luego, Inge. Pase muy bien.